Dice amén. Bueno, está bien. Y esta mañana queremos compartir con ustedes esta bendita palabra del Señor. Y quiero decirle que hace algunas semanas tendríamos que haber hecho esta actividad, pero porque si no se ha dado cuenta, tenemos una actividad especial el día de hoy, ¿verdad? Ahí andamos estrenando estas playeritas. Tenemos una actividad especial, pero estaba yo pensando en estos pasajes y queriendo que el Señor nos hablara, nos dijera algo especial para este día. Y de pronto pensamos en la frase encendiendo la fe o encendiendo el fuego de la fe. Pero pensaba yo que la fe no siempre nosotros logramos mantenerla al nivel que debiéramos, sino que a veces como que nuestra fe se nos baja. Pero antes de hablar de eso, vamos a leer Nehemías capítulo número 2, versos 17 y 18. Nehemías 2, 17 y 18, dice la palabra: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Sabe qué? Pensaba yo que qué bueno poder tener fe en un momento, poder tener buen ánimo en un momento, pero ¿qué pasa cuando nuestra fe desciende, cuando nuestra fe baja? Y en la vida existen circunstancias que pueden hacer que nuestra fe pierda la intensidad, que de repente nuestra fe se pierda y nosotros empezamos a tener complicaciones. Pero ¿por qué se puede perder la fe? Digo yo que primero la fe se pierde por el paso del tiempo. Cuando usted tiene una petición, cuando usted quiere alcanzar algo, cuando le está pidiendo algo a Dios, pero eso de repente no llega, entonces nuestra fe empieza a descender, a bajar, a perderse, porque no vemos que se cumpla nuestra petición. Y Génesis capítulo número 15, versos 2 y 3, léenos. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Imagínense, Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. La promesa era que él iba a tener hijos, pero el tiempo pasaba y entonces Abraham decía: ¿y cómo dices te bendeciré si aquí que sigo sin hijo? Y aquí si no tengo prole, no me has dado heredero. Mi heredero va a ser ese Damaseno, ese hombre de Damasco, ese esclavo de Damasco. Él va a ser mi heredero. Eso fue lo que Abraham dijo. Y bueno, por el paso del tiempo resulta que Abraham empieza a dejar que su fe decaiga. Pues eso expresan las palabras de Abraham. Yo en las palabras de Abraham no miro fe. Yo en las palabras de Abraham veo duda, veo que estaba tenso él diciendo: ¿qué pasó? ¿Me vas a bendecir o no me vas a bendecir? ¿Verdad? Y había entonces una pérdida de la fe de Abraham. La fe se pierde entonces por el paso del tiempo, ¿verdad? A veces nosotros tenemos nuestra petición, no sucede, y nosotros empezamos a decir: pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios de verdad me habló? Y empezamos
a dudar por el paso del tiempo. Pero segundo, se pierde también por las complicaciones. De repente hay problemas en nuestra vida, hay circunstancias difíciles y nuestra fe empieza a descender también. Lo intenso de la lluvia, lo intenso de la tormenta nos hace decir, bueno, ¿qué pasó, verdad? Y no que Dios me va a bendecir. Entonces, digo yo primero, que la fe se pierde por el paso del tiempo. Pero segundo, la fe se pierde por las complicaciones. Y Mateo capítulo número 11, versos 2 al 4, dice, y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Estaba en la cárcel. Y Juan oye en la cárcel de las maravillas de todo lo que estaba haciendo Jesús. Pero él estaba en sufrimiento, pero él estaba en dificultad. Y en ese momento, entonces él tiene esta circunstancia. Mire lo que sucede. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan estaba dudando en la cárcel. Juan le manda a preguntar, es el mismo Juan que allá en los primeros capítulos del Evangelio según San Juan, que en los primeros capítulos de los Evangelios le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de pronto está en la cárcel, está bajo sufrimiento y su fe decae. Y yo no sé cómo esté tu fe este día. Yo no sé qué circunstancias difíciles has tenido que pasar, pero lo que yo sí te sé decir es que esas circunstancias, aún a Juan el Bautista, que según las palabras del Señor, no hay otro hombre, no hay otro nacido de mujer que sea mayor que él empezó a dudar. Tercero, la fe se pierde porque te pones a escuchar opiniones equivocadas. Te pones a escuchar a personas que no debieras escuchar y entonces ¿qué pasa con tu fe? No dice bien la gente por ahí, el que anda entre la miel, dice. ¿Qué dice? El que anda entre la miel. Algo se le pega, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, nos juntamos con personas, esas personas van a influenciar nuestra vida. ¿A quién le prestas tú tus oídos? ¿Qué permites que edifique o que decline tu fe? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué te han dicho para que tu fe decaiga? Mire, Números capítulo número 12, versos 31 al 33. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, ¿con quién? Con Josué o con Caleb. Dijeron, mire qué dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué hicieron? Y hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense, hermano, la fe del pueblo bajó porque ellos empezaron a escuchar a la persona equivocada. Si todos hubieran escuchado a Josué diciendo, no, subamos ahora y vamos a ganar y vamos a poseer porque Dios está con nosotros. Pero ellos se pusieron a escuchar a la persona equivocada y empezaron a prestar oídos a quien no debían.
Usted por eso tiene que cuidar con quién se junta, a quién escucha, quién influencia sobre usted, porque usted necesita la influencia del Espíritu, no la influencia de personas que están haciendo daño. Esta gente dice, no podremos hacerlo. Y quizás a usted alguien le ha dicho, no vas a poder hacerlo. No lo vas a lograr, no vas a poder avanzar, no vas a poderlo conseguir. Yo creo que usted tiene que volverse a lo que el Espíritu dice, a lo que la Biblia dice, y ya no prestar sus oídos a la gente negativa que solo le guía hacia que su fe se reduzca. Pero la necesidad, hermano, nos desafía a creer. La necesidad nos hace levantarnos a creer. Mire, Nehemías 2:17 dice, vosotros veis ¿qué veis? El mal en que estamos. ¿Qué es lo que nosotros vemos este tiempo? Cuando nos ponemos a pensar en nuestras circunstancias, no solo personales, sino en nuestra circunstancia como iglesia, hermano. Perdón. Nosotros entendemos que tenemos complicaciones, tenemos circunstancias que hacen que nuestra situación sea difícil. Y necesitamos, ver que esa necesidad lo que hace con nosotros es desafiarnos a creer en Dios, a creer en su palabra, a levantarnos en el nombre de Jesús. Y lo primero que tenemos que ver nosotros como creyentes es la necesidad de aquel que no tiene a Jesús. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando, hermanos, de que esta iglesia, hoy por hoy, pues tenemos este lugar, este bonito lugar, pero tenemos también que entender que este lugar no es nuestro, que aquí, hermanos, tenemos complicaciones. Si nos tardamos un poquitito más, entonces de repente usted mira que ya empiezan a entrar otras personas, otros hermanos, y eso nos pone en complicación. No tenemos la libertad, hermano, para hacer el culto como quisiéramos. Ahora, lo que le estoy diciendo es que eso nos tiene que hacer ver que hay una necesidad, y la necesidad nos desafía a creerle más a Dios, a meternos más con Dios. Y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, yo estoy convencido que el día que nosotros tengamos un templo propio, hermano, vamos a alcanzar a mucha más gente para Jesús. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y entonces nos vamos a identificar para darle solución a esta necesidad. Y, hermanos, nos desafía entonces la necesidad del perdido, pero también nos desafía esta necesidad de este templo. ¿Por qué? Porque el pueblo en aquel tiempo reconoció su realidad, dice Nehemías. Ellos vieron y Nehemías les dijo: ¿ya se dieron cuenta cómo estamos? ¿En qué circunstancia estamos? Nosotros igualmente tenemos que reconocer nuestra necesidad. Nehemías 2:17 dice: y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Hermanos, nosotros estamos desafiados a ver nuestra propia necesidad. ¿Por qué salir corriendo, hermanos, cada domingo si podríamos tener
más tiempo. ¿Por qué tener problemas nosotros para poder hacer nuestro ensayo de la música cada sábado si podríamos tener todo el tiempo, todos los días? Eso estoy hablando. Hay una necesidad que nos tiene que desafiar a creer. Vemos esa necesidad de un templo para adorar a Dios con libertad. Dice amén. Y una cosa más le voy a decir, es que tenemos que ser desafiados a encender la fe en nuestra vida. La fe, tenemos que encender la fe. No se trata, hermanos, la vida espiritual solo de palabras, solo de decir. Se trata de actuar, se trata de hacer. Y la Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y el que siembra escasamente, su cosecha va a ser escasa, pero aquel que siembra abundantemente, su cosecha también va a ser abundante. Hermanos amados, tenemos que despertar a esta necesidad. Tenemos que reconocer que el templo para Oasis de Amistad, hermanos, no es un lujo. El templo para Oasis de Amistad es una necesidad. Y es una necesidad para honrar a Dios, para servirle mejor a la comunidad de Oasis, es decir, a ustedes mismos y a aquellos que han de venir. Y vamos a alcanzar también de esa forma a los perdidos. Cómo tuvo amor por su ciudad. ¿Saben qué? Leí toda la historia de Nehemías, cómo Nehemías vio las portones de la ciudad tiradas, la ciudad quemada, y entonces tuvo un amor por Jerusalén. Y entonces Nehemías hace un montón de cosas, pero lo primero que queremos ver aquí, recordando la fidelidad de Dios. ¿Saben qué? Nehemías llegó al rey y le dijo al rey, y el rey lo vio y le dijo, ¿qué te pasa? Y el rey le dijo, me siento mal. Pero ¿saben qué? Dice que Nehemías llegó con tanto amor, con tanta fuerza de haber visto su ciudad quemada, que le dijo al rey, rey, necesito que me envíes a Jerusalén y que me des cartas para pasar a lugares y que pueda llegar hasta allá, y que me des caballos y que me des soldados. Y ¿saben qué? El rey, que no era cristiano, estuvo con Nehemías y le dijo todo lo que él quería. Le dijo, anda a Jerusalén. Hasta la reina dice que le dijo que se fuera. Amén, porque Nehemías tenía un amor por su ciudad, tenía un amor. Dice que los muros estaban derribados, pero ¿saben qué? Lo que quiero decirte esta mañana es que necesitas que tu fe sea impulsada. Amén, que tu fe sea activada esta mañana. Amén. Necesitas que tu fe, no solo para el terreno, sino para tu negocio, para tu empresa, para tu casa, para tu ministerio, necesitas la fe, impulsarla. ¿Y saben qué? Lo primero que tenemos que hacer es en Nehemías 2:18 dice, entonces les declaré. Mire lo que declaró Nehemías: como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho. ¿Sabe qué? Entonces Nehemías declaró. Entonces Nehemías vino y empezó a hablar lo que él iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Nehemías? Iba a levantar los muros, esos muros quemados, esos muros derribados. ¿Sabe qué? Entonces dice que declaró que la mano de Dios estaba con él por todo lo que el rey hizo, porque el rey le dijo, levántate y ándate. Eso fue lo que le dijo el rey: levántate, anda a tu ciudad, levántala. No, que no esté así derrotada. Eso es lo que Dios te está diciendo esta mañana. ¿Qué es lo que estás mal? Pues levántate. ¿Qué es lo que te está pasando en tu casa? ¿Qué es lo que te está pasando en tu negocio? ¿Qué es lo que está pasando en tu ministerio? ¿Qué es lo que está pasando que tú no te levantas? Porque entonces dice que Nehemías declaró la bondad de Dios. Amén. Y hoy estoy declarando sobre ti la bondad de Dios. A mí me gusta ese canto. La bondad de Dios, la fidelidad de Dios me persigue. Es que tú lo estás diciendo, la fidelidad de Dios. ¿Saben qué? Nehemías declaró, dice ahí,
como la mano de Dios había sido buena sobre él. Y entonces Nehemías, animado, dijo: vamos a reconstruir los muros, vamos. ¿Qué importan los enemigos? Porque se levantaron los enemigos, como decía mi esposo. Pero no importan los enemigos, no importa el obstáculo, no importa lo que te digan, no importa. Levántate esta mañana. El Señor está diciendo: toma fe. ¿En qué necesitas fe? Tómala esta mañana, tómala, declárala, créelo. Porque Nehemías se levantó y se fue para Jerusalén, a Judá, y ahí se fue. ¿Y saben qué? Empezó a construir los muros. Dice que la gente, al ver su ánimo, se levantó con él y dijo: vamos, construyamos los muros de Jerusalén. Hasta la fecha y hay algunos todavía, ¿verdad? Después los votó general Tito. Pero ¿saben qué? Dice que la actitud, la fe de Nehemías. ¿Sabes qué? Necesitas fe. Esta mañana necesitas fe para creer que Dios está contigo, que Dios te va a levantar, que Dios va a hacer algo. Necesitas fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. Pero si tú tienes fe, tú puedes agradar a Dios. ¿Y sabes qué? Caminando en lo imposible. Dice: y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Dice que esa segunda parte del capítulo dice: levantémonos. El Señor te está hablando esta mañana, y a todos los que nos miran: levantémonos. La Biblia dice que nos levantemos, las manos caídas, las rodillas endebles. Levántate. ¿Qué necesitas hacer? Pelea por ese milagro. Amén. Pelea por ese milagro, Rebequita, de tu trabajo. Sofi también hoy. Peleen por ese milagro. Amén. Peleen por ese milagro. Amén. Mi hija me dijo: mamá, mira, fíjate que voy a ir a una entrevista, me dijo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios me lo va a dar, me dijo. Porque y saben que yo me puse a orar. Le dije: tu misericordia, Señor. Y empecé a orar. ¿Y saben qué? Se lo dieron. ¿Y saben qué? Con el doble de sueldo. ¿Saben por qué? Yo se los desato a ustedes también, que son mis hijas, amén, espirituales. Y entonces yo creí. Amén. Y a mí me llaman porque saben que yo soy de ánimo. Amén. Si usted está desanimado, llámeme y yo lo voy a animar en el nombre de Jesús, que se levante. Amén. Porque no soy yo, es el Espíritu Santo el que lo va a levantar. Amén. Es el Espíritu Santo, es la fe, es la palabra. Pero necesitamos estar conectados con Dios, porque el enemigo, claro que va a venir. Dice que Sanbalat y Tobías venían y querían estorbar. Pero ¿sabes qué? Si Nehemías le hubiera puesto caso a ellos, él no edifica los muros. Ten cuidado de lo que te dicen, como decía mi esposo. Ten cuidado que te quieran desanimar. Amén. No dejes, no sé quién, no sé qué problema, qué circunstancia, a quién quiere usar el diablo para desanimarte. Pero esta mañana te vengo a decir: así como Nehemías edificó los muros, así tienes que empezar a edificar. Eso oigo a Dios que dice: empieza a edificar. Tal vez está todo muerto, tal vez todo está quemado, los muros derribados, la ciudad quemada. Pero si tú te levantas y si tú tomas fe, el Señor puede hacer cosas de donde no hay, puede hacer mucho, porque así dice la palabra. Amén. Él habrá camino donde no habrá senda donde. Amén. El Señor lo hará todo nuevo si tú tienes fe. ¿Saben qué? Solo Nehemías se levantó. Solo Nehemías, solito, no iba con nadie. Dice la palabra que él no le dijo a nadie, ni a los sacerdotes, ni a los oficiales. Él no le dijo a nadie. En la noche agarró su caballo, ya tenía las cartas del rey. Él ya estaba listo para ir y conquistar y levantar los muros. Y cuando el pueblo lo escuchó, ¿qué hicieron? Empezaron a construir.
Dice que rompieron récord en 52 semanas. Construyeron todo el muro de Jerusalén, que todavía hay allá en Israel unos pedazos, en 52 semanas. Porque ¿saben qué? Necesitamos fe. Necesitamos fe, fuerza de Dios para seguir adelante. Y cuando todo está quemado, Dios puede hacer algo nuevo. Amén. Y voy a terminar así. Sembrando 52 días. Ay, 52 días, perdón. Sí, 3 semanas. No, 2 meses casi. ¿Saben qué? Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Amén. Y dice la última parte: sembrando en este proyecto, la fe es la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si esa es la fe, es cuando no miras nada, pero Dios puede hacer algo, pero Dios quiere caminar contigo. Si Dios le dijo a Abraham: eres mi amigo, a mí me encanta eso. Yo, ¿saben qué? Le digo: Señor, en las mañanas que voy a caminar, ay Señor, yo soy tu amiga, tú eres mi amigo, Señor, háblame. Así como le hablas a Abraham, yo necesito que me hables. Y me alejo de mis amigas y les digo: déjenme un rato. Yo necesito que Dios me hable en esta mañana, porque necesitamos ser amigos de Dios. Necesitamos ser amigas de Dios. Amén. La fe es pues la certeza en lo que tú estás esperando. La fe es lo que tú ya tienes, lo que estás pidiendo. Amén. Fíjense que a veces me piden a mí por orar o algo, y ¿saben qué? Yo estoy preocupada. En esa semana sí se hizo, y llamo a la persona: sí, Susi, el Señor obró, el Señor sanó, el Señor proveó, el Señor me dio. Eso es como mi fe no va a crecer si yo le creo. Si toda esa semana yo estoy pidiendo al Señor que eso pase, que esos milagros pasen. Amén. Necesitas fe esta mañana. Amén. Necesitas fe esta mañana. Necesitas tomar una porción de fe, que te metan una inyección de fe. Amén. Dice: el pueblo no se quedó en la emoción. Actuamos con fe y esfuerzo. Todo necesita un esfuerzo, porque la fe va a venir por el oír. Porque la fe va a crecer cuando tú estás pegado a Dios, cuando tú oras, cuando tú buscas. Es que la fe no viene solo por así, no. Los milagros no vienen solo por así. La unción no viene solo porque tú estás aquí, no. La unción hay que agarrarla. La unción hay que buscarla. La presencia de Dios hay que buscarla. La fe tiene que venir, amén. La fe, pero depende cómo tú estés buscando. ¿Y saben qué? Nehemías construyó. Esta mañana lo que te queremos decir es que este año, como nunca, he creído que Dios va a hacer un milagro. Cada año creo, pero el Señor me viene hablando desde enero: prepárense. Y saben que aquí está hermana Celestina, y la quiero honrar. Todos los martes oramos, y ella desgarra su corazón por el terreno. Y yo le digo: Señor, Padre, aquí hay una que está clamando, aquí hay otra que está clamando, aquí hay otra, Señor. Padre, por ella que está clamando, por ella que está pidiendo, Señor. Y yo me apunto ahí: Señor, gracias porque nos vas a dar ese terreno, pero necesitamos esfuerzo y fe. La actitud encendió la llama de la esperanza, y la obra fue posible. Necesitamos tu fe, tu esfuerzo, tu ofrenda. Que esta mañana tú digas: yo quiero dar. Y no solo voy a dar, sino voy a orar también. Amén. Voy a orar, Señor, todos los días. ¿Ustedes creen que si oramos todos los días, Dios no nos va a escuchar y nos va a dar un terreno? ¿Ustedes creen que si ustedes se pusieran a orar y no dejarnos la carga solo a nosotros y a las del martes? No, si todos oráramos y nos recordáramos del templo, que necesitamos ese lugar, yo creo que Dios ya lo hubiera dado. Amén. Abraham creó a Dios y fue contado por justicia. ¿Saben qué? Yo, cuando ya no esté aquí, yo quiero que digan: Susi creyó. Amén. Y cuando yo vea a mis nietos y a mis dos, digan: mi abuela creía, mi mamá creía. Amén. Por eso mis hijas, cuando tienen alguna necesidad o algo, ellas me llaman a mí rapidito,
porque saben que yo puedo llegar al altar y llevar esa petición y creerle a Dios. Yo no lo voy a hacer, pero que Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Amén. Él puede hacer ese trabajo. Él puede darnos ese terreno. Él puede darte lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque la bondad de Dios nos persigue y nos alcanza.